El régimen de Maduro ha comenzado nuevamente a usar el miedo como mecanismo de sometimiento de la población. Hemos visto apresar políticos, líderes populares, periodistas. Hemos visto cómo se cierran negocios de personas que prestan servicios a miembros de la oposición. Hemos visto cómo el régimen ha acentuado su política de terrorismo de Estado. Acompáñame en esta entrega de Políticas sin Pasiones a analizar esta situación. Recientemente, en el estado Apure, una familia venezolana, una familia, si se quiere, de clase baja, fue víctima del cierre de su local porque miembros de la plataforma unitaria liderados por María Corina Machado desayunaron en ese local. Minutos después apareció una comisión del CENIAT acompañada de miembros de la Guardia Nacional para efectuar un cierre de este local. Es un mensaje de miedo, de terror al resto de aquellos que se atrevan a prestarle servicios a miembros de la plataforma unitaria. Este uso del miedo tiene un nombre, se llama terrorismo de Estado y queremos analizarlo con profundidad a lo largo de esta entrega. Semanas pasadas vimos cómo el régimen arrestó a la señora Dinora Hernández, un arresto que corrió por las redes sociales como pólvora, un acto sin sentido, donde el régimen, utilizando los mecanismos de cooptación del resto de las instituciones del Estado, acusa a cualquiera de golpista, acusa a cualquiera de terrorista, cuando en realidad el que está haciendo un ejercicio de terror es sin duda alguna el régimen venezolano. Muestra de ello es esta especie de secuestro delegado de miembros del Partido 20 Venezuela y asesores políticos que se encuentran en la Embajada de Argentina sin que el Estado venezolano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dé el salvoconducto para que estas personas puedan salir de la Embajada de Argentina hacia Argentina para recibir asilo político. Por lo demás, siempre se otorga asilo político cuando se está rescatando a unas personas de un gobierno autoritario, dictatorial, terrorista, y este es el caso de Nicolás Maduro. Además está decir que en ninguno de estos casos se ha observado el debido proceso. Son arrestos descarados, son poner a la gente en prisión, privándosele incluso del derecho humano a tener su abogado, a tener una defensa, a comunicarse con sus seres queridos. Esta práctica tiene como objetivo tratar de desarticular los mecanismos de la plataforma unitaria y evidentemente, y lo vamos a repetir a lo largo de esta eh, entrega, usar el miedo como mecanismo para tratar de paralizar a los demás, para tratar de enviar un mensaje de que si entras en esta contienda política eres un candidato a ir a la cárcel. Esto, por supuesto, descalifica al régimen de Maduro como un régimen democrático. Por el contrario, lo inscribe dentro de una dictadura que no tiene ningún tipo de miramiento para inventando una serie de cargos, una serie de planes, inventando casi que cualquier cosa, poner tras las rejas
a personas honestas, personas trabajadoras, personas que dedicaron parte de su vida a una lucha política a la cual tienen derecho. Hay que recordar que la participación política es un derecho humano y como derecho humano está consagrada, respaldada por los acuerdos internacionales y por lo tanto respaldada por la Constitución de Venezuela. Esta política de miedo, de incertidumbre, ha llevado al régimen de Maduro a través de su delegado de Asuntos Electorales, el señor Elvis Amoroso, a proponer la firma de una especie de convenio, de acuerdo, que respete los resultados electorales que anuncie el Consejo Nacional Electoral el día 28 de julio. Esperamos que sea el día 28 de julio y no más tarde. Lo cierto es que el Consejo Nacional Electoral reconoce con este acto la falta de confianza que tienen los venezolanos en sus acciones. La ridícula acción corrupta, por lo demás de decir que habían recibido 10 millones de votos el día que se hizo el referéndum sobre el Estado Guyana, el Estado que se crea a partir de ese referéndum, es una demostración de que no tienen límites en las cosas que pueden hacer. No hubo manera de respaldar esos 10 millones de votos, las calles estaban solas, no hubo una participación que justifique 2 millones de personas y el régimen con esto lo que quiere es nuevamente arrojar sombras de dudas sobre el sistema electoral porque sabe que con esas sombras de dudas de alguna forma influye en que la gente se abstenga de votar, que es el mecanismo a través del cual se ha venido manteniendo en el poder durante los últimos 12 años. Además está decir que la firma del convenio eh, es simplemente una repetición de lo que ya se acordó en Barbados, que además está escrito en la Constitución y que no necesita ser refrendado. Es decir, eh, dados los resultados, todo el mundo tiene que aceptar los mismos. Básicamente, y como ya lo dije antes, la idea del régimen con este tipo de acciones es arrojar sombras de dudas sobre el sistema electoral para que aquellos que no creen en el CNE y que creen que el CNE va a decir una cifra que se va a inventar esa noche, se abstengan de participar en el proceso electoral. En una próxima entrega vamos a discutir, vamos a ver cómo eso es imposible, que en la medida que el Consejo Nacional Electoral recibe información, en esa misma medida están recibiendo los centros de acopio de la oposición los números que demuestran cuál es la realidad de la participación popular y de la expresión soberana del venezolano. Lo cierto es que estas acciones configuran una evidencia clara de la práctica de terrorismo de Estado que se ha venido ejerciendo en Venezuela durante al menos los últimos 12 años. No es que durante la época de Chávez no hubiesen acciones que implicaran meter miedo, que implicaran un abuso del poder por parte del Estado. Lo que sí es cierto es que durante los últimos 12 años esto se ha hecho una práctica, se ha hecho una forma de hacer política, se ha venido utilizando el miedo para inducir el terror. Y cuando esto se hace, hablamos de terrorismo de Estado. ¿Y quién lidera este proceso de terrorismo de Estado? Evidentemente, quien ejerce la mayor eh, figura política dentro del régimen, el señor Nicolás Maduro, y evidentemente acompañado de sus capitostes, de esta serie de personas que están con él eh, perrunamente, obedientes de cualquier cosa que pueda salir, que pueda ser una orden de Maduro en el sentido de seguir induciendo miedo en la población. Sin embargo, todo indica que la gente ha perdido el miedo, que la gente está buscando un cambio y que el señor Maduro va a verla muy difícil para tratar de salirse con la suya el domingo 28 de julio entrante.
Como ciudadanos y observadores de este proceso, estamos llamados a participar en llamar la atención de una situación que no puede seguir ocurriendo. Somos quienes vemos este comportamiento, quienes tenemos que denunciarlo urbi et orbi, hacer ver que en Venezuela no hay un Estado de Derecho, que en Venezuela se está llevando a cabo un proceso electoral en situaciones totalmente desventajosas para la plataforma unitaria, que el régimen se empeña a troche y moche de tratar de mantenerse en el poder, aun cuando las encuestas muestran que ya es pasado, que la gente no quiere saber más nada de un régimen que ha sometido a la población venezolana a la peor calidad de vida de los últimos 100 años. Bueno, amigos, hasta aquí una nueva entrega de Política sin Pasiones. Si les ha parecido que este programa vale la pena, por favor, dale like, hazlo llegar a tus contactos, introduzcamos este tema a nivel nacional y a nivel internacional para que el mundo se entere que en Venezuela las elecciones están teniendo muchos tropiezos, que las elecciones no se están celebrando bajo los estándares universales de igualdad, de libertad, de democracia, que más bien se están enfrentando una serie de obstáculos que hacen muy difícil la participación y que sin embargo van a llevar a Venezuela a un cambio definitivo de gobierno. Esto ha sido esta entrega de Política sin Pasiones. Espero encontrarnos en una nueva oportunidad.